Hoy se tomaron las medidas ya las explicó el presidente del Banco Central y el ministro de Economía. Van en el sentido de tratar de recuperar reservas, que para nosotros ese es un objetivo importante, y también poner en orden las cuentas públicas, porque nosotros no creemos que se pueda seguir viviendo eternamente con déficit fiscal. Esperamos reducir el impacto de las importaciones en los próximos meses y que podamos a su vez acumular reservas. Cuando se reduzca el volumen de importaciones de energía, vamos a volver atrás con esta medida. Haremos absolutamente todo lo que haya que hacer para asegurar que los títulos públicos en pesos son un instrumento seguro. Tuve una reunión con Boris Johnson, escuchó con atención las particularidades de la posición argentina y yo le planteé francamente, le dije: yo quiero ser honesto con ustedes, es muy difícil que nosotros podamos hablar de algo si antes no nos sentamos a hablar de la soberanía de Malvinas. Yo solo le pido que cumplan con la resolución de Naciones Unidas, que año tras año se repite, y nosotros no logramos sentarnos con ustedes a hablar del tema. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Desiguales, lunes aquí en la televisión pública en vivo, y un resumen de lo que va a hablarse durante el programa de hoy. Arranco con lo último, ¿no? Con esa marcha que hubo hoy a la Embajada de los Estados Unidos. No es una característica solo de la Argentina, ¿eh? Esto ocurrió en muchas partes del mundo, movilizaciones hacia la Embajada de Estados Unidos en esos países en apoyo a las mujeres estadounidenses que en este momento están organizándose para salir a la calle, y nos ponen como ejemplo. En un rato nada más vamos a ver un informe donde, bueno, se ve parte justamente de lo que se dice ahora en los Estados Unidos. Básicamente, hay que salir a pelear como lo hicieron las argentinas. En su momento se dice pelea como una abuela, ¿no? En referencia a las abuelas de Plaza de Mayo. Bueno, acá es pelea como una argentina por los derechos que te corresponden. Y también, hablando de lo que tiene que ver con lo internacional, pero caracterizado en este caso por Alberto Fernández, el G7. ¿Qué deja el G7 para nuestro país en materia energética, en materia económica, en materia de diplomacia y política internacional y, por supuesto, la cuestión Malvinas muy en el centro? Ya está con nosotros Agustín Datelis, es economista e integra el directorio del Banco Central, porque claro, las medidas que escuchamos al principio, que el propio presidente Alberto Fernández referenciaba, tienen que ver con medidas que restringen las importaciones de lujo para cuidar los dólares, para que se utilicen para lo más importante, para darle marcha a la economía o continuar la marcha de la economía. Pero sin embargo, recordemos dos cosas que son importantes para la charla que vamos a tener, tanto con Agustín Datelis, con el vasco Ignacio de Mendiguren, que ya está también en los estudios de Desiguales. Venimos de una corrida no solamente explicitada, o un intento de corrida explicitada por parte de algunos referentes del poder económico y sobre todo referentes económicos de algunos partidos de la oposición. Eso generó la idea de que en algún momento Argentina iba a dejar de poder hacer frente a su deuda en pesos. Genera mala expectativa, la mala expectativa lleva a dólar. Bueno, y en función de todo eso, parar un poco la pelota. Pero al mismo tiempo, hoy ya hay algunos sectores de la dirigencia empresarial que dicen: mirá, yo voy a tener que usar más dólares para poder hacerme de los insumos necesarios, con lo cual lo voy a tener que trasladar a precios, así que esto va a retroalimentar la inflación. Cualquier excusa es buena, ¿no? Bueno, sí, claro, esa es un poco la sensación. Así que de todo esto vamos a estar pasando en limpio con Flor, por supuesto, y después charlaremos más políticamente tanto con Agustín Datelis como con el vasco de Mendiguren. ¿Vamos a la mesa? Vamos. Con nuestras compañeras en Desiguales, siempre libre de humo. Y arrancamos con Jimé Fuertes. ¿Cómo va? Hola, ¿cómo andan, compañeros? ¿Qué tal, Jimé? Buenas noches, buen lunes. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a estar hablando de lo que consiguió Alberto en el G7, qué se trae de ese viaje, y de paso aprovechamos para contar una información de último momento con respecto a la salud de la dirigente social Milagro Sala, que hace una hora y media aproximadamente fue internada
en terapia intermedia en una clínica en Jujuy con un diagnóstico de trombosis sí. venosa profunda. Así que estamos atentos a ver qué información llega desde Jujuy. Bien, además de eso, la clínica es Los Lapachos. Los Lapachos, en la ciudad, sí. Y entendemos que son todos los procedimientos habituales para un cuadro como ese. No significa que esté en terapia ni que esté grave, ni mucho menos, sino que es el tratamiento habitual para una situación así, para despreocupar. Pero bueno, sí, para este concretamente diagnóstico puntual. está sí. internada hoy Milagros Sala. En un rato entonces G7. Así Nos es. vamos a Alemania. Lu Bertoya. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, hoy vamos a hablar de Con vos nos vamos a Estados Unidos. Es como que vamos saltando de país en país. Nos vamos a Miami. Mira, Bueno. más precisamente. Vamos a hablar de una persona que vivió durante 50 años muy bien, a pesar de que fue un fusilador y que tiene responsabilidad en 16 homicidios y 3 intentos de homicidios. Así que vamos a hablar de Roberto Guillermo Bravo, uno de los fusiladores de Trelew. ¿Por qué en particular? Por la masacre de Trelew. Pero hablaremos porque está siendo empieza a ser juzgado por en una corte federal de Florida. Bien. Con un jurado. Bueno, un ratito nos explica todo, Luciana Bertoya, sobre ese caso. Bueno, Flor. Yo no los voy a llevar a ningún lado porque los dólares... Ella se nos tienen que quedar acá. en la Irse a algún realidad. lado implica dólares y los dólares hay que cuidarlos, Claro. ¿no? Así que de turismo no los voy a llevar. Sí vamos a estar hablando efectivamente de las nuevas medidas del Banco Central y vamos a poner la lupa en qué variables va a estar mirando el gobierno para definir el futuro entonces del acceso al dólar. Muy bien. Bueno, en un ratito nada más y nos vamos al living. Ahora, ya. Ni siquiera en un ratito. Claro, bueno, nos vamos al living, llegamos y en todo caso desde ahí. Agustín, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Qué están? tal? ¿Cómo va? Buenas ¿Cómo andan? noches, ¿Bien? gracias por venir. No, gracias a ustedes. Bueno, insistimos, Agustín Datelis, economista que integra el directorio del Banco Central de la República Argentina. Marco general para estas medidas que a veces son de muy difícil comprensión para la gente de a pie, ¿no? Sí, porque la medida, la Leída como ampliación del cepo, eso es la lectura que vi en general en el portal. Sí, esa es la lectura que intencionalmente hacen desde algunos sectores. La realidad es que lo que está ocurriendo en Argentina, y lo venimos explicando hace ya un tiempo, es que cambió el patrón de estacionalidad en el proceso de acumulación de reservas. Es decir, hay una prioridad que tenemos, el que tiene el proyecto, el modelo macroeconómico, que tiene que ver con acumular reservas. De hecho, una de las metas establecidas en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional tiene que ver con esto, con la acumulación de reservas, que es muy importante para un montón de cosas, para el control de la inflación, para avanzar en el proceso de desaceleración de la inflación, para sostener el nivel de actividad, etc. Ahora, ese patrón de acumulación de reservas se modificó a partir de un hecho exógeno absolutamente, pero de fuerte impacto, que es la guerra que se desató entre Rusia y Ucrania, la invasión a Ucrania. Bueno, a partir de esto y del impacto que esto tuvo en alimentos, en energía, la estructura productiva que tiene la Argentina, esa estacionalidad se modificó, es decir, estamos necesitando mucho más dólares para importar la energía y está habiendo cierto ralentamiento en la liquidación de exportaciones, o sea, en el ingreso de dólares. Esto lo que está haciendo es que la acumulación de reservas se dilata en el tiempo y entonces hay que atenderlo. Para atenderlo es que se lanzaron las medidas de hoy. Estas medidas, desde el punto de vista técnico, a veces son un poco complejas porque abarcan muchos diferentes estratos, ¿no? Tiene que ver con los servicios, con bienes de consumo suntuarios, con licencias no automáticas, licencias automáticas, etc. Lo que es importante aclarar es que no hay ninguna restricción a las importaciones. Acá no se está diciendo, bueno, tal producto no se puede importar, no. Lo que se está modificando es el pedido que se hace de acceso al financiamiento para pagar esas importaciones. Entonces, se extienden los plazos. Una pregunta por ahí muy básica, pero para entender. ¿Se dejó de cuotear como se hacía con los pasajes al exterior? Es decir, el pasaje al exterior se tiene que pagar entero porque no hay manera y si no tenés que sacar un crédito en tu propio banco. Claro, esa es una norma que ya existe en el Banco Central. Por eso digo, nadie te prohibió irte al exterior. Si te prohibieron cuotearlo. Claro, y en este caso decís, bueno, un importador que va a traer productos que tiene una determinada cantidad de cupos, pero que ya estaban establecidos de antes, que incluso son más altos a los del año pasado y a mucho más altos que los del año anterior, donde la actividad fue baja, etc. Va a seguir manteniendo los mismos cupos. Lo que cambia es que
para pagar esas importaciones, el plazo al cual debe financiarlo es más largo, ahora son 180 días, que ya regía para un conjunto de bienes que tiene que ver con licencias automáticas, se llaman, y ahora hay otro conjunto que son licencias no automáticas que pasan a formar parte de eso. Pero lo que cambia simplemente es eso, es el crédito comercial, que además se vio muy perjudicado durante la pandemia y se va recuperando de a poco. Bueno, la apuesta es a que se recupere más y que entonces se financien. En esa ventana, donde el financiamiento extiende el plazo y se patea para adelante los pagos, lo que se busca es atender la estacionalidad y entonces no seguir perjudicando el proceso de acumulación de reservas y que esto empiece a tomar un ritmo un poco más fuerte de acá en los próximos días. Flor. Sí, quería preguntar a Agustín Datelis, ¿qué impacto va a tener esto, por un lado, en la actividad económica y por el otro lado, también en lo que tiene que ver con las reservas? Y lo que se está hablando también es qué impacto va a tener en la inflación, ¿no? Si hay más restricciones a la importación, si bien vos decías no hay restricciones a la importación, pero sí que se te dificulte más, ¿qué impacto entonces en actividad económica y en inflación? Mira, a ver, al no haber restricciones a la importación directamente, impacto sobre actividad no hay, porque los cupos son los mismos que ya existían, digamos, o sea, con aumentos en relación a lo que es el año pasado. ¿Para qué? Para atender el hecho de sostener el aumento en el nivel de actividad que venimos teniendo, que apunta este año a cerrar con un incremento en torno a 4 o 5 puntos del Producto Bruto. Entonces, en ese sentido, impacto no hay. Lo que cambia es, como decía, esta modificación en el plazo de acceso al crédito, que no debería tener ningún impacto en actividad. Y en temas de inflación tampoco. Hoy vimos una reacción en el mercado paralelo, en el caso del dólar blue, por ejemplo, que responde más a patrones especulativos, ¿no? A la idea de, como ahora va a haber estas ciertas restricciones que le llaman desde algunos medios, o más plazo para el crédito, y quizá algunos no pueden acceder al crédito, entonces van a ir a los mercados paralelos y entonces aumenta la brecha. No, esto no es así. Digamos, me parece que este aumento de la brecha tiene que ver con un tema especulativo, también vinculado a algo que escuché que comentaban recién, que tiene que ver en la apertura, lo comentabas vos, que tiene que ver con cierto clima que intencionalmente algunos referentes de la oposición, algunos economistas intentaron instalar, que eso generó una caída en el mercado de deuda en pesos, que por suerte venimos defendiendo, explicando, y hoy hubo un cambio en ese sentido, los precios volvieron a recuperarse de manera importante, pero parte de ese comportamiento especulativo tiene que ver con este aumento de la brecha, que debería acomodarse en los próximos días en la medida en que también el mercado de deuda en pesos se va a acomodar. Ahora, qué fuerte, Agustín, dice economista, pero quiero reiterar que es integrante del directorio del Banco Central, Agustín Datelis. Qué difícil debe ser, porque vos explicás, la lógica te acompaña, es entendible, más allá de lo técnico es entendible, pero sin embargo es como que no es necesario tener razón para poder empezar una corrida al dólar o generar una expectativa negativa respecto a lo que viene. Y eso se dispara inmediatamente a precios, al valor del dólar, etcétera. Sí, por eso, quienes llevan adelante este tipo de comportamientos, digamos, y buscan generarlos, tienen una intención, una clara intención, digamos. Siempre se sabe que los mercados financieros, cuando uno logra instalar una idea y modificar la expectativa, van tomando una dinámica que el propio funcionamiento del mercado lo va complicando en la medida que pasa el tiempo, si no logra revertirse esa expectativa. Lo que estamos haciendo hace ya varios días, explicando que no hay ningún riesgo, pero ningún riesgo de lo que pretenden instalar, de reperfilamiento ni nada, sino todo lo contrario. Una economía que fortalece su mercado de deuda en moneda propia, en moneda doméstica, está encarando un camino muy sano a nivel macroeconómico. Digamos, miren, hace muchos años el Banco Interamericano de Desarrollo en sus informes denominaba pecado original al hecho de que las economías latinoamericanas, las economías emergentes, recurrían a los mercados de deuda en moneda dura, en dólares. ¿Por qué? Porque siempre las restricciones venían dadas justamente porque cuando vos tenías menos capacidad de generar esas divisas, la carga de la deuda se hacía impagable y ahí ibas a, digamos, chocabas y ibas a un ciclo recesivo. Bueno, en ese sentido, para quebrar esa dinámica, a partir de lo que había hecho el gobierno anterior con la deuda, después de los procesos de reestructuración con privados, con el Fondo Monetario, se apuesta a consolidar el mercado de deuda en moneda propia, en moneda doméstica. Y eso es muy sano para la economía. Bueno, desde la oposición es muy loco esto, porque
quienes fueron responsables de haber destruido en su momento ese mercado en el año 2019 con el famoso reperfilamiento, ¿se acuerdan? Un día de manera compulsiva decidieron no pagar las letras en pesos y ocurrió una catástrofe en ese momento en el mercado local. Bueno, amenazan con que volverían a hacerlo argumentando que la deuda no es sostenible, que crece a un ritmo muy alto, lo cual es mentira, es absolutamente falaz. Si vos hoy mirás el ritmo de crecimiento de la deuda en términos reales, o sea, descontando el efecto de aumento por precios, y lo comparás con la tasa de crecimiento de la economía, estás creciendo por debajo. Una economía la deuda crece por debajo. Claro, la deuda crece por debajo. Entonces, una deuda que tiene una relación al producto de menos de 20%, como tiene la deuda en pesos en Argentina, que es baja, y que además crece a un ritmo menor al crecimiento económico, la hace perfectamente sostenible, perfectamente refinanciable. Entonces, una vez que se despejan las dudas en ese sentido y que se quita este fantasma del reperfilar, pasa lo que pasa hoy, se recuperan los precios, la deuda empieza a percibirse como sostenible y el resto de las variables, tanto la brecha cambiaria como precio, etcétera, deberían empezar a acomodarse también a esa realidad. Flor, tenemos placas con un poco más de información sobre las medidas de hoy, ¿no? Así es, si les parece, repasamos entonces las claves. Que no trajimos la parte, digamos, la letra chica, porque el que está del otro lado no le importa tanto, salvo que sea una pyme, y ahí sí se va a tirar de cabeza la resolución del Banco Central, sino más bien trajimos las claves de los principales temas que tienen que ver con esto de repriorizar el acceso a las importaciones, las ventajas que se le da a las pymes con las nuevas medidas, son transitorias hasta octubre, esto es lo que dice el Banco Central, hasta el 30 de septiembre, y los incentivos para que el agro liquide, que ahora le podemos preguntar entonces a Agustín Telis si le consta que el agro no está liquidando, especulando ante una devaluación. Y lo último que les traigo es estas dos variables que está mirando muy de cerca el Banco Central, que tienen que ver primero con la energía y segundo con las reservas. Veamos, miren lo que viene gastando el gobierno en energía este año. Claro, se dio vuelta la tortilla. Millones de dólares. Miren lo que había gastado el año pasado, 1.500 millones. Todo esto es el acumulado enero-mayo. Ahora, ¿qué pasó con las reservas? Solo se acumularon 300 millones de dólares de reservas versus el año pasado. Para esta etapa, 6.300 millones de dólares. Esto es lo que explica en parte las medidas. Claro, y déjame ver, eso que acaban de mostrar es lo que explica este cambio en la estacionalidad que yo marcaba. Sí. Ese aumento en la cantidad de dólares necesarias para importar energía responde al aumento del precio. Es la guerra. A partir de la guerra, claro. La guerra, es un hecho que en todo el mundo está ocurriendo, digamos. Todo el mundo enfrenta este fenómeno. Y Flor mencionó lo del agro, con esto de la no liquidación. Igual entiendo que hoy se compraron muchos dólares. Hoy se largó un poco. Hoy se terminó el mercado cambiario con una posición compradora de 250 millones de dólares, que es un muy buen resultado. Por parte del Banco Central, ¿no? Compró. Compró 250 millones de dólares que pasan a engrosar las reservas. Todos los días hay movimientos, intervenciones en el mercado cambiario y siempre se busca que el saldo sea positivo. Hace unos días que no lo era y hoy se recuperó fuertemente. Sí, es cierto que las exportadoras, las agroexportadoras, hoy tienen una posición que no liquidaron, no vendieron todavía, en torno a los 2.500 millones de dólares. Se busca que vayan a ir haciéndolo en la medida que vayan. ¿Especulan con una devaluación para la venta? Hay un comportamiento especulativo, no solo con una devaluación, digamos, se especula con quizá a partir de la guerra y la extensión en el tiempo de esto, que sigan subiendo los precios internacionales, entonces eso le daría una situación más ventajosa para liquidar. Hay cuestiones que hacen a la naturaleza del negocio, algunas son comprensibles y creemos, como está la situación, que en los próximos días eso va a ir ocurriendo, la liquidación, sobre todo hoy tomamos algunas medidas desde el Banco Central vinculadas con eso, una extensión de plazos que hace que algunos dólares que empiecen a liquidar pasen a engrosar las reservas brutas. Y quiero detenerme también en algo que acaba de mostrar en una de las placas, que es el tema de las ventajas para las pymes. Sí. Es muy importante eso, porque se habla de cepo, megacepo y nada de esto ocurre porque no hay restricciones, como explicaba antes, pero además uno de los puntos que hoy se modificó es muy ventajoso para las pymes porque les permite acceder a un cupo de dólares más alto todas aquellas que tienen un límite de hasta $1 millón. Estamos hablando de un universo más o menos de 20.000 empresas que van a ser beneficiadas pudiendo entrar al mercado cambiario de manera sencilla para poder seguir sosteniendo sus importaciones. La pequeña y la mediana empresa, principal generador de empleo en Argentina, ¿sí? Lo que se busca es que extienda el financiamiento las grandes empresas que tienen acceso al crédito
ámbito comercial, tienen financiamiento y de esta manera, de nuevo, se atiende la estacionalidad y el proceso de acumulación de reservas, que es clave para sostener la actividad, seguir desacelerando la inflación y, obviamente, crear empleo, que es lo que está atrás del aumento de la actividad. Jimé. Sí, le quería preguntar en calidad de director del Banco Central también, ¿qué opinión tiene sobre esta ley que está en el Congreso, que se conoció popularmente como el Fondo para el Fondo, que es la iniciativa de ir a recuperar dólares fugados para no estar justamente tan ahorcados con las divisas? Y que no salió la parte del secreto bancario porque dicen que puede llegar a generar una corrida bancaria. ¿Vos cómo lo analizas? ¿Crees que es así o que efectivamente puede llegar a salir esta parte que justo es la clave, la llave de la ley? Sí, ahí hay varias cosas. Digo, primero lograr los consensos necesarios en el ámbito del Congreso para este tipo de cuestiones, que hoy sabemos cómo están las composiciones en ambas cámaras y la situación no es sencilla. Después existen, es cierto, secreto bancario, secreto fiscal, digamos, hay muchas cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento del Estado y que son así, que son cuestiones legales que no se pueden sortear tan sencillamente. Y además hay una realidad vinculada con esto que le da sentido desde el punto de vista lógico, que explicamos durante mucho tiempo, que es que durante los 4 años del gobierno anterior, del gobierno de Mauricio Macri, hubo un proceso vergonzoso de fuga de capitales financiado con endeudamiento. Endeudamiento que recaía sobre todos nosotros, sobre todos los argentinos, que ahora se han llevado adelante las reestructuraciones que se llevaron adelante con el sector público, con el Fondo Monetario, etcétera, pero que van a implicar una carga durante muchísimo tiempo y un gran condicionamiento a la economía durante muchísimo tiempo, y que atendiendo a esa situación hubo que reestructurarla, hubo que modificarla, y que eso en su momento financió un proceso de fuga de capitales que benefició a un pequeño grupo, un pequeño conjunto de argentinos de mucho poder adquisitivo que fueron los beneficiarios de ese proceso de endeudamiento. Entonces, de fuga, perdón. Entonces, desde el punto de vista lógico, tiene un argumento eso, hay complejidades políticas para que pueda salir adelante y existen, como vos marcás, estas cuestiones que, desde el punto de vista legal, no son tan sencillas de sortear. Sí. Agustín, muchísimas gracias por haber venido. No, gracias a usted. Bueno, lo valoramos mucho porque además funcionarios del Estado que el día que se toman medidas importantes viene a la televisión pública a explicarlas. Sí, muchísimas gracias largo, por además. eso. Y además Sí. un día largo. Arrancó muy temprano. ¿Sigue el día? No, ya no, por suerte ok. no. Bueno, por ahí seguía. No, por suerte. Bueno, seguimos con un informe, Lu, ¿no? Sí, porque la veo a Vale, nuestra asistente, vestida de verde, ¿no? Y hoy, sin ninguna duda, las que hemos tenido el pañuelo verde en la cartera, lo sacamos con más ganas. Se marchó aquí en la Argentina, la Embajada de los Estados Unidos. No fue el único país, se hizo a nivel internacional y tiene que ver con la conquista de derechos y el estar muy vigilante siempre de que no se pierdan. Vemos el informe y lo charlamos. Ese gran outsider que se metió en la política americana, llamado Donald Trump, fue por defensa del derecho a la vida. No, para mí no quedó saldada. De hecho, es una discusión que fue aprobada, como ocurre en casi todos lados, por márgenes exiguos y que todavía divide a la sociedad. La derecha argentina macrista, que se mezcla hoy por ahí con Milei, con Patricia Bullrich, esa derecha que efectivamente lo que encarna es un proyecto profundamente antiigualitarista. ¡Se metió en el barro! ¡Sí! ¡Logró cambiar 3 jueces en la Corte Suprema de Justicia! ¡Y hoy, digamos, el aborto ha sido derrotado! Un derecho a la autodeterminación de la mujer, por supuesto. Existe un derecho a la vida del niño, por supuesto. Ante determinadas circunstancias, ¿cuál prima? Entiendo que hay algunos proyectos ya. Yo sigo estando en contra. Me parece que el aborto quita un derecho más que el que lo asigna. Y ya lo había dicho en el 2018 también, Massa. Había dicho que solamente habían muerto 31 mujeres por aborto en el 2016. El nivel de desprecio, ¿no? De desprecio en un comentario de un dirigente político. Esto es un poco lo que encarnan. Ahí veíamos un resumen de las últimas declaraciones. Quiero decir que la de Nicolás Massot, que para mí es la que abre la puerta a esto de ojo, atención con el rol de la política, fue hecha en el programa de Futurock del que forma parte Flor Barragán. Y digo, ojo, porque más allá de que en Argentina es una ley la legalización y el acceso gratuito a la interrupción voluntaria del embarazo, a diferencia en Estados Unidos, que era el fallo de la Corte. Por eso, corregime Lu, pero por eso fue sencillo revocarlo.
Digo, un propio fallo que dicen, no, bueno, ahora desconocemos lo que nosotros dijimos, no tiene que ver con una decisión del Congreso. No, y bueno, y eso te pasa cuando cambian las mayorías, por ejemplo, en la Corte, cuando cambian las conformaciones y se vuelve a discutir, porque el fallo que estamos viendo, Roe versus Wade, era del 73, después estuvo el fallo Casey, ahora vuelven a tomar el tema y lo dan vuelta y dicen, hubo una interpretación que no fue correcta. Claro. ¿No? Hace 50 años lo que pensaban es que tenía que ver con el derecho a la privacidad, hace 30 con el derecho a la libertad, y hoy dicen, bueno, esto no estaba en la Constitución. Una corte reformulada por Trump, ¿no? Herencia de Trump. En realidad, de casualidad, porque se fueron o jubilando o muriendo los que la conformaban y Trump tuvo la posibilidad de meter republicanos. Pero en Argentina ahora también hay un lugar vacante en la Corte. Y me parece que no es menor, teniendo en cuenta las discusiones que se dan. Hay un lugar vacante de una mujer, para empezar, que tiene que ser postulada por el presidente Alberto Fernández. Tiene que ser postulada, bueno, también hay un debate sobre si se amplía la Corte, ¿no? Pero no solamente pasa con el tema de salud reproductiva. Pasa, por ejemplo, con lesa humanidad, ¿no? Si cambia la mayoría, lo vimos con el 2x1, ¿no? La misma Corte que fue la que favoreció que se juzgara a los genocidas, cambia el gobierno, cambia la mayoría y cambió la postura también. ¿Jiménez? Sí, aparte me acordaba de Carmen Argibay, que era una de las supremas, una de las juezas de la Corte Suprema que estaba a favor del aborto cuando todavía no era ley. Bueno, fallece, y lo mismo pasó en Estados Unidos con la jueza Ruth Ginsburg, que era la que estaba a favor del aborto y justamente la mayoría la tiraba para su lado, falleció, Donald Trump vino, puso su gente, se vuelve a perder la mayoría. Flor, cuando le preguntaron a Massot sobre el aborto, y él dice la discusión no está saldada, es una ley que se ganó por muy pocos votos, ¿qué pensaste? Sí, ¿sabés qué? Él no quería contestar. Si escuchás bien el audio, como que contesta, pero le repregunta a Gabriel Suede, el conductor del programa, ¿pero qué pensás? ¿Pero qué van a hacer? Y ahí él dice, bueno, yo no estoy a favor. Él hablaba de él, ¿no? Pero se le preguntaba, es una persona importante en Juntos por el Cambio. De hecho, era el titular de la Cámara de Diputados cuando estaba en el Congreso, así que no es menor su opinión. Y lo cierto es que, bueno, ahí termina diciendo que para él no está saldada y agrega que ya hay proyectos, dijo, hay algunos proyectos dando vuelta, como que todavía no vieron la luz. Proyectos de ley para dar marcha atrás con la ley vigente. Así es, sería una novedad cuando eso se conozca. Claro, no sabía que ya había algún proyecto, la verdad, dando que evidentemente vueltas. están esperando la bendita correlación de fuerzas a la inversa, digamos, para poder sacarlo, ¿no? Y estas situaciones en el plano internacional, evidentemente le da ínfulas, por lo menos a mencionarlo. Sí, que recordemos algo, en la Argentina cuando se votó esta ley a finales del año 2020, que fue cuando salió, antes había votado en 2018 y en el Senado no tuvo un voto positivo, no fue partidaria la votación. No, claro, fue transversal. Fue transversal. Aunque la mayoría de los diputados, recuerdo, de Juntos por el Cambio votaron en contra y la mayoría de los del Frente de Todos a favor, pero de todas maneras no era equiparable por partido político. En los Estados Unidos no está ocurriendo esto. En los Estados Unidos ahora hay un claro tinte republicano en el voto en contra de la legalización del aborto. Nunca fue gratuito, esto aclarémoslo, a diferencia de la Argentina. Nunca fue gratuito, siempre hubo que pagar para la interrupción del embarazo en los Estados Unidos. Eso también me parece una diferencia muy grande. Pero es un país en el que hoy por hoy es mucho más sencillo comprar un arma en un supermercado, ir a matar chicos a una escuela, porque de hecho es lo que ocurre. Prácticamente todos los días hay tiroteos masivos en los Estados Unidos, que acceder a un aborto o a una interrupción del embarazo siendo una mujer disponiendo de su propio cuerpo. Algo que va muy en contra incluso de las grandes compañías norteamericanas hoy por hoy. Disney, Meta, lo que es ex Facebook y demás, y un montón de empresas más, ya dijeron que le van a pagar a sus empleadas que vivan en estados donde no se puede ir a abortar el pasaje para que lo hagan en otro. Es decir, ni siquiera las corporaciones económicas hoy por hoy son las que bancan una decisión como esta, sino que es el poder real del Partido Republicano, la Asociación del Rifle, los grandes movimientos religiosos, estados como el de Texas, por ejemplo, que tiene también un tinte claramente republicano. Digo esto porque no es exento a los discursos de odio y de la extrema derecha que hoy escuchamos en la Argentina, lo veíamos recién con Javier Milei. Sí, de hecho, además también Argentina es un país religioso. Digo, no estamos exentos de la religión. Y de hecho, un conductor de un importante programa de Estados Unidos marcaba
pensaba esto, decía justamente, hay países como Argentina, y nos menciona, que son muy religiosos y que aún ahí está probado. Y Estados Unidos no se caracteriza justamente por estar tan, como con esta ideología tan de religión, ¿no? Eso es llamativo también. Me parece que esto lo que va a levantar es despertar al monstruo, a la monstrua, y lo que va a hacer es reactivar a los movimientos feministas norteamericanos que no se parecen a nosotras. O sea, somos muy distintos, las corrientes históricas y políticas no coinciden. El movimiento feminista argentino es muy potente y de hecho es referencia en el resto de América Latina y ahora también es referencia en Estados Unidos. Yo digo esto, Mark Ruffalo, el actor, el que no lo conoce, lo googlea, lo va a tener recontravisto. Ya salió con el pañuelo verde porque dijo, vengo a acompañar a mi hija. Tiene hijas menores de edad, dijo yo vengo a la marcha, vengo con ellas. Y me lo mostraba Juancho Agosto, son muchos los sitios que ya están mostrando marchas argentinas diciendo tenemos que hacer esto, tenemos que salir a la calle de esta manera. Tengamos en cuenta que sin el movimiento feminista en las calles, el aborto hoy no sería legal en nuestro país, no hay ninguna duda de eso. Así que veremos cómo sigue. ¿Vieron cuando suele decirse, bueno, hay cosas que son del pasado, hay cosas que ya están, hay derechos adquiridos que están en disputa permanente? Alerta. Y tienen que estar muy bien defendidos, ¿no? Ya lo decían, alerta, alerta, alerta que camina, ¿no? Desde los derechos humanos lo saben muy bien. Sí, claro. Hacemos una tanda, pero al regreso ya está aquí sentado en los estudios Desiguales Ignacio el Vasco de Mendiguren, con quien vamos a hablar en minutos nada más. Ya venimos. Ficción argentina en la televisión pública. Nosotros tenemos arena científica para hacer castillos de mente. Ahí va. ¡Charán! Agua caliente, nitrógeno. Luis Enrique, adelante. A la una, a las dos y a las tres. Acabamos de hacer la nube de la TV. ¡Primera nube! Noche de Mente, lunes a viernes, 22 horas, televisión pública. Hoy viene el doctor Alberto Cormillot. Nuevas fragancias potenciadas de Axe. Cuando olés increíble, todo puede pasar. Olé increíble. El efecto Axe. Todos los días pienso en lo que me apasiona. Después de los 40 comencé a notar menos flexibilidad y dolor en mis articulaciones. Por eso me cuido con Curflex. Curflex con UC2, que ayuda a regenerar naturalmente los cartílagos, devolviéndoles flexibilidad y disminuyendo el dolor. Curflex, seguí haciendo lo que disfrutas. Nuestra piel cuenta una historia, representa nuestro estilo. Es nuestra prenda favorita. Solo Dove tiene un cuarto de crema humectante y cuida tu prenda favorita como ningún otro jabón. Para una piel profundamente nutrida, sentí la diferencia con Dove. Nueva fórmula Rexona 72 horas. Testeada al límite. Y aprobada. Su exclusiva tecnología se activa con el movimiento. Nuevo Rexona. 72 horas de protección para que nada te detenga. Rexona, no te abandona. Todos le debemos algo a Juan. Beto, el gran amigo de la música y de todo el país. Fue un honor para mí estar en ese programa. Vamos a Cañada. Yo quiero hacer un reportaje a tu mamá, a tu papá. ¿Viste? Dije, ¿pero vas a ir? ¿Vos vas a ir a mi pueblo? Claro. Por supuesto. Legado Badía. Espero que algún día te nos unas. Miércoles, 22 horas. Televisión pública. Y el mundo será solo uno. El viajar es un placer y lo quiero disfrutar. Vamos de paseo. Cenelis Mareos. Cenelis Mareos. El viajar es un placer. A veces escuchamos una voz que nos dice que no podemos más. Que no podemos seguir.
que hasta acá llegamos. Pero existe otra voz que nos motiva a seguir adelante. Que nada te detenga. Si vos no parás, el nuevo Rexona tampoco. Rexona, no te abandona. Estamos al aire charlando ya, arrancó la charla Sí. con el Vasco de Mendiguren, a quien le dijimos tenemos en Desiguales. ¿Cómo va, Vasco? Bien, tenemos un problema con vos hace tiempo. Sí, una deuda pendiente hay una deuda bien. pendiente porque el presidente Sí. de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, te mandó a decir la última vez Iba que a venir, viniste se fue a Alemania que iba a para no venir. cumplir. Y está en Alemania. Para no cumplir con Digo, vos. me imagino. Lo seguimos esperando. Mirá lo que llegó Pero a hacer. Lo seguimos pasale el esperando. aviso, ¿no? ¿Cómo? Hay gente ofendida, digamos. Yo estoy un poco tocada, la verdad. Aparte, él dijo que iba a venir. Por eso. Tenés razón. Va a venir. Esperemos entonces que venga, Sergio Massa. Bueno, varios temas para charlar. José Ignacio Mendiguren, que además es el presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior, que algunas cosas, desde ahí se ve un poquito, ¿no? Cómo marcha la cosa. Un poquito bastante. Hay repercusiones por parte de, además referente de la dirigencia empresarial, hay repercusiones respecto de las medidas que anunció el Banco Central y que charlamos con Agustín Datelis recién. Por ejemplo, Martín Cabrales, referente, por supuesto, de esa empresa que produce café. Vean lo que dijo. En vez de la misma cantidad de toneladas, nos dieron dólares y con los dólares que nos dieron no cubrimos la cantidad total de toneladas que tenemos que traer. Es decir, lo que dijo Martín Cabrales, este empresario en Radio con Vos, es que esto va a llevar necesariamente a que tenga que aumentar los precios. ¿Por qué reacciona así la dirigencia empresarial? Lo que dice es cierto, lo que nos confirma una inflación mundial muy fuerte. Es decir, si vos me das el mismo cupo de dólares, Sí. como tuve aumentos en el mundo del 30, 20%, traigo un 20% menos. Es verdad. Ahora, por otro lado, fíjate lo que es la inflación en el mundo. Yo vengo ayer del Parque Industrial de Almirante Brown, una empresa papelera me muestra, dice, mire, esto es lo que yo traigo, papel térmico de Alemania. Con la orden ya de pago cerrada, me aumentaron un 30% y de los 5 containers por mes me lo llevaron a 1. Quiere decir que esta crisis internacional está replanteando todo el comercio internacional. Pero entonces, y vamos a compartir ahora lo que dijo Funes de Rioja, pareciera, Vasco, que hay algunos dirigentes, no digo políticos, económicos, porque son dirigentes económicos, que se hacen los tontos o que solamente se miran el propio ombligo. Por ejemplo, esto dijo Funes de Rioja, titular de la UIA, dice, Argentina no se puede dar el lujo de parar sus procesos productivos. Si es una decisión política, evidentemente no tiene sentido. Respecto de las medidas que tomó el Banco Central, ¿no? A ver, conozco a Daniel, trabajamos juntos, pero, a ver, ¿alguien puede creer que un gobierno quiere parar la actividad productiva por Y no. caprichoso? Entonces, lo que es bueno es saber qué alternativa queda. Si no hay dólares, el tema es cómo los administramos bien. Este sí es un debate válido. Entonces, por ejemplo, el gobierno tomó una medida. La pyme hasta 1 millón que no se pare, porque hay una cantidad de producción muy buena. Después administremos los dólares. Miren, yo vengo ahora de un viaje a España que hice por el banco. Pasé por el free shop de Seiza. ¿Alguien puede justificar que Argentina gaste dólares de 140 pesos para financiar perfumes, cigarrillos, de gente que viajó, tiene capacidad para viajar y que no compra en los free shops del mundo porque va a tener que pagar el dólar de verdad y todos vienen a comprar? Claro, porque recordemos que el dólar turista es que se paga en el free shop de cualquier lado Claro. cuando te vas de viaje, pero en el free shop de Argentina no pagas el dólar Nada. turista. No. Entonces, podemos seguir gastando los dólares escasos en eso y hay varias cosas. Yo les aseguro, estuve hoy con Guillermo Michel, que es el nuevo administrador de aduana, y en poco tiempo vamos a ver las diferencias que se habían hecho con este dólar paralelo, con el dólar especial, y van a salir a la luz enormes cantidades. Ahora, ¿fue necesario que Cristina Kirchner hable del Festival de Importaciones para que se tomen medidas? A ver, yo creo que tenemos lo explicó muy bien Datelis. Argentina tuvo 2 shocks que nadie podía esperar. Uno, la energía, de $8 el millón de BTU, se te fue casi a 60. Nadie lo podía parar y no hay.
Y el otro, que es verdad que con esta diferencia de la brecha, que nadie la quiere, pero es un tema que hasta que salgamos la tenemos que ir acomodando, mucha gente adelantó compras, por las dudas de que venga, entonces se hizo un stock mayor. Se sobreestoqueó. Entonces, cuando uno peina el nivel de actividad económica con el nivel de importaciones, sale claramente que hay un sobrestock que, producto de la confusión, la gente ha hecho. Para explicarlo bien, es comprar mucho stock a determinado valor del dólar. Congelás. Todo el mundo hoy quiere comprar dólares de 140 pesos. Sí. El negocio de la Argentina es comprar eso. Pero mientras no sea ilegal, puede hacerlo. Por eso tienen que Pero ahora tenemos una escasez. Tenemos una escasez de dólares. Yo creo que uno ahí tiene que optar. Me gustaría todo. Entonces yo veo la oposición. Vamos a decir, no estoy dando el consejo, pero vamos a analizarlo. Entre yo priorizar el pago de una tarjeta de crédito de un consumo en el exterior, al insumo de un medicamento que tengo que importar. No tengo los dólares para los dos. ¿Qué tengo que hacer? Entonces no hablemos más, la oposición, vengan, ¿qué hacemos? Bueno, ¿qué hacemos? Tenemos que optar. Pero ¿por qué crees vos que hay un sector de la sociedad a la que esta situación en la que vos planteás tan opuesta no logra valorarla? Y lo que hace en realidad es criticar las medidas del gobierno, que las toman como restrictivas, como yo quiero hacer lo que quiera con la que me gané. Mira, yo tengo dos pensamientos. Una, que el gobierno no informa bien. Yo creo que no se informa bien, porque por otro lado te puedo demostrar cosas objetivas, concretas, de cifras, de crecimiento, de inversión, que no se transmiten. Y la otra, yo lo viví como ministro en el 2002, que cuando está en juego intereses fuertes, también hay intereses para la desestabilización. Es decir, hoy Argentina, nos guste o no, por una guerra que nadie buscó, quedó en el radar del mundo. Todos miran a la Argentina porque después de lo que ha pasado con la energía, lo que está pasando con la cadena agroalimentaria, puede ir una hambruna mundial, lo dijo el presidente del Banco de Inglaterra, lo están diciendo ahora en la cumbre. Y Argentina vuelve a estar en el radar, porque tenés el segundo yacimiento de gas del mundo, petróleo, litio, minería, agroindustria. Bueno, conclusión. Acá hay dos posibilidades. Argentina unida, negociando con fortaleza, ¿no? Porque tenemos lo que el mundo te pide. Sí. Tenés el agua en el desierto del Sahara. Ahora, una Argentina llevada al conflicto, ¿negocia bien? No. Ya tenemos experiencias, el Tratado Roca-Russman. Pero vos decís que desde afuera hay intención de desestabilizar a la Argentina para negociar mejor lo que Argentina tiene. A ver, vos tenés dos posibilidades. Vamos a vaca muerta. Podés ser Nigeria, con el perdón de Nigeria, o podés ser Noruega, que utilizás esa ventaja comparativa enorme para el desarrollo definitivo como hizo Noruega. Sí. O podés ser como otro país africano que pone un gasoducto al puerto y vende el gas. Pero decís que más allá de la unidad interna para lograr ese objetivo, afuera te buscan desestabilizar para negociarte más barato. El mundo quiere tu gas. ¿Pero quién lo hace? ¿Quién? A ver, desde que el mundo es mundo, la lucha es por dónde se agrega el valor. A ver si un día lo entendemos. Sí. Y el mundo quiere a la Argentina como proveedora de materia prima y recursos naturales. Ese es el rol que te da. El mundo desarrollado, claro. El mundo quiere... Con poder económico. Cuando Argentina busca desarrollarse, le pone la vara. Te endeuda. Y vos endeudado no tenés capacidad. ¿Qué hicimos nosotros cuando salimos de la crisis del 2002? Pusimos un modelo productivo competitivo que generó el mayor crecimiento de la historia argentina entre el 2002-2011, donde Argentina, con tipo de cambio competitivo, baja inflación y superávit, generó un 76% del crecimiento del producto. Pero lo más importante, con la gobernabilidad de tu economía, porque no necesitabas endeudarte, lo producía la economía. Por eso el presidente Kirchner se plantó ante el fondo, le canceló la deuda. ¿Por qué? Porque no queríamos que nos condicionaran el desarrollo. Vamos ahora otra vez. En el 2002, te cuento mi experiencia concreta. Nosotros peleábamos contra los dolarizadores, los mismos de ahora, las mismas estrategias, nos pedían hacer una banca offshore, privatizar el Banco Nación, el Banco Provincia, entregar la Patagonia o los parques nacionales para pagar los bonos Samurai. ¿Me escuchan lo que decían?
Y una sociedad... ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Los Kachanowski, el SEMA, todos los mismos institutos que hoy lo actualizan. Les pedían poner en venta los parques nacionales. Pero está en la tapa del New York Times, que Argentina... ¿Y a nombre de quién? Porque Kachanowski, imagino, lo quería comprar él. ¿A nombre de quién? No, lo que se decía es que Argentina lo entregara a los japoneses para el pago de los bonos samurái, como le pedían a Grecia que entregara las islas, ¿se acuerdan? Es desfachatado. Pero solamente, pues dice Noemi Klein, es muy interesante, eso lo hace una sociedad aturdida. Porque cuando proponían la banca offshore, que era que la Argentina pudiera llevar el ahorro de los argentinos a Gran Caimán o un banco extranjero, no es que había una manifestación y rompía los vidrios del SEMA. No, la gente ya sí será posible la dolarización. Claro. ¿Y qué sucedió? Cuando empezamos a arrancar, esto lo asemejo con ahora, nos decían, es el rebote del gato muerto. Cuando seguíamos creciendo, nos decían, es el veranito, ¿te acordás? Y después vino el viento de cola. Siempre era atentar contra ese modelo productivo, competitivo, que se estaba consolidando. Puede ser que hay sectores que ven que están funcionando y que te empiezan a meter ruido. Peor viene el ataque. Yo te pregunto, yo miro la Argentina, mira los activos que tiene y la deuda que tiene, es insignificante. Es decir, creo que se dice, si yo a vos te muestro los números de la Argentina y te tapo Argentina, vos tenés números macroeconómicos mucho mejores que muchos del G7 que está ahora reunido. ¿Cuál es la diferencia? Que tienen crédito. Entonces se financian al 100% del producto. Pero ¿cuál es nuestra ventaja? Tenés el segundo yacimiento del gas, tenés las reservas del litio, tenés una minería inexplotada y tenés la solución para el problema agroalimentario. Conclusión. Más que nunca la unidad del campo nacional debe funcionar. Yo te escribí una nota. Dame un segundito ahí, ahora volvemos a esa nota. Lindo el ejercicio de mirarse al espejo sin saber que es uno y elogiarse, ¿no? Y después cuando te das cuenta, bueno, esta cosa es la autoestima que tenemos. Mencionó la posición de la Argentina y el G7. Jimé, ¿qué es lo que está haciendo el presidente Alberto Fernández o ha hecho en las últimas horas? Lo que hizo Alberto Fernández durante esta gira fue clave. ¿Sabes qué es? Volvió a repetir lo que ya viene diciendo desde siempre, que es hay que pensar una nueva arquitectura financiera mundial. ¿Por qué? Porque la periferia, o sea, nosotros, los países no centrales, no podemos tomar decisiones. Algo parecido a lo que acaba de decir recién de Mendiguren con el endeudamiento. Puntualmente volvió a hablar de las sobretasas, de los sobrecargos, como también se le dice, estos intereses de más que nos cobran por haber pedido semejante volumen de deuda, y también de los DEG, de estos derechos que repartió el Fondo Monetario Internacional a todos los países por la pandemia y que nosotros le vinimos a decir, por favor, ayúdennos en el contexto de la negociación. Volvió a repetir estas cuestiones y después lo que hizo, no solo en términos económicos, sino en términos políticos, muy importante para nuestro país, como lo veíamos al comienzo del programa, es volver a sentar posición sobre cómo dialoga nuestro Estado con el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas. Dijo, si no nos podemos sentar a negociar, a por lo menos poder hablar en el marco de la ONU, no hay posibilidad de que tengamos una mejor relación bilateral, le dijo a Boris Johnson. Sí, Boris Johnson dijo, la Argentina tiene todo esto que menciona de Mendiguren, la tenemos en la mira, y el presidente dijo, no hablamos de nada hasta que no charlemos sobre reabramos la negociación sobre Malvinas, ¿no? El diálogo. Sí. Ahora, pero fíjate algo muy interesante que acaba de decir el presidente. Yo como Banco de Desarrollo Argentina, el BID, integro el Foro de Banca de Desarrollo del mundo, que lo integran Francia, los 400 bancos más importantes. Patrocinado por el Fondo Monetario, las Naciones Unidas y la OCDE, tuvimos 2 foros, uno en Roma y otro en París, que estuvo en forma virtual el presidente. ¿Qué es lo que está planteando este sistema? Que la banca de desarrollo del mundo, que es el 10% de las finanzas globales, debe replantear las finanzas internacionales. Porque después de Lehman Brothers y de la crisis del 2008, ¿quiénes nos sacaron de la crisis? Los mismos que nos llevaron. Entonces, todo lo que tiene que ver con la pandemia, con la crisis global ahora, tiene mucho que ver con el accionar del sector financiero. ¿Y qué proponen? Que la banca de desarrollo del mundo, de lo cual nosotros la integramos, tiene que actuar de forma anticíclica. No seguir
el derroteo de las finanzas mundiales, porque demostraron el estrago que generaron. Ahora, me quedo con la parte un poco más política de toda esta situación. Pensando en el Martín Fierro, ¿no? Que decía, los hermanos se han unido. Mi viejo, cuando nos peleábamos con mis hermanos, nos decía, los hermanos se han unido porque esa es la ley primera, tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. Bueno, en la política argentina pareciera que está ocurriendo eso. No estamos a la altura de las circunstancias, yo lo creo. No me asustan las tensiones, porque cualquier coalición tiene que tensionar, tiene que debatir, porque no dudamos los objetivos. Tenemos diferencia en los tiempos. Ahora, lo que no tenemos que hacerlo en público. ¿Por qué? Por lo que vos lo describiste, muy simple. Estamos jugando activos importantísimos. No podemos, yo siempre repito lo de Evo Morales. Evo llegó a Bolivia, no tenía para pagar los sueldos, iba a la embajada americana y le prestaban, ¿viste? Para que pague norteamericana, pero le pedían un yacimiento, todo. ¿Qué hizo Evo? Llamó a todas las empresas extranjeras. ¿Sabe qué les dijo? Muchachos, no puede ser que yo estoy al borde de la segregación territorial. Tengo el gas abajo tierra nuestro a 20 centavos el millón de BTU y ustedes lo venden a 4. Renegociemos. ¿Qué hizo? Renegoció. Está bien. ¿Se fue alguna? Ninguna. Y Bolivia pasó de ser un país en recesión a tener casi ser investment grade, acumulación de reservas. Quiere decir que los países cuando están unidos pueden negociar soberanamente. Ahora, esto que vos decís lo piensa igual Sergio Massa, porque hay rumores de que, bueno, evalúa con irse al frente de todos, el Frente Renovador y demás. No, a veces estamos con broncas, a veces nos peleamos entre nosotros, no nos escuchan, nos gustaría que nos escuchen más. El Frente Renovador tenemos un plan económico que hicimos con Roberto Lavagna en la Escuela de Gobierno. Pero bueno, somos minoría también adentro, ¿no? Pero tratamos de... Pero no se va Massa del Frente. A ver, ¿para qué vinimos? Discutimos mucho cuando llegamos. ¿Y por qué? Porque había que parar el industricidio, yo te lo digo como industrial. Era un industricidio. Ustedes cerraron los ojos y pensaron 10 minutos que hubiera sido Macri manejando la pandemia. Si un día confesó que porque le tiraron una piedra en el Congreso, fue a Olivos, se metió en la cama con la hechicera y se puso a mirar Netflix. ¿Se imaginan si le agarraba la pandemia? No lo levantábamos de la cama nunca más. Entonces... Bueno, perdón, ¿qué quieren que le diga? Pero, no, está bien. Pero que hay que pensarlo. Porque cuando yo escucho ahora que nos enseñan de reperfilamiento, los días lo escuchaba la CUMSA, ¿no? Hablar de reperfilamiento. El dueño del reperfilamiento es lo mismo que Jackie el Destripador me hable de cirugía estética. Lo que se dice que está generando esa inquietud, digamos, ese ruido, como mencionabas antes. ¿Y la reunión Melconian-Cristina, cómo la ve? Bueno, veo bien que si Cristina quiere escuchar a distintas personas y Melconian que juega a que su plan es para que lo quiera, no es de cambiemos. Mueve la cola, 4 patas, ladra, me parece que tiene dueño ese plan. Si se hubiera juntado Alberto Fernández con Melconian, ¿hubiera sido la misma repercusión? No, aparte yo creo, a mí no me asusta hablar con la gente. No, digo, Vasco, vos hablas con todos. Con todos. El día que yo presenté mi libro... Pero simbólicamente tiene fuerza, ¿no? ¿Quién? Reunirse la reunión de la vicepresidenta con Melconian. Está muy bien. Simbólicamente es fuerte. Pero simbólicamente yo creo que nosotros... Melconian tiene un plan concreto. Muchos del establishment lo metieron en la Mediterránea. La Mediterránea trae una historia industrial, para mí bastante sesgada porque era Cavallo, pero también estuvo Astori, estuvo Pagani. Bueno, Astori es el que hace esta claro, Pía, la hija. Claro, la sí, hija. sí. Pero después sabemos a dónde derivó, pero supo hacer un plan económico. Entonces cuando lo eligen a Melconian, a mí me da una sensación muy clara que Cambiemos va a venir con un plan económico. Ahora, bueno, ¿y nosotros qué hacemos? Yo lo felicito. ¿Y nosotros? Bueno, tenemos nuestra fundación y salimos. Nosotros el 15, espero que lo hagamos, vamos a hacer una convención nuestra, el Frente Renovador en Mar del Plata. 15 de julio. Sí. ¿Qué va a hacer Sergio? Se va a sentar y va a decir, ¿este era nuestro plan? Sí. Vení vos, Vasco, vení vos, Transporte, vení vos, Enacon. Rendí cuentas en función de nuestro proyecto, qué hiciste en cada uno de los sectores que te puse y qué es lo que falta hacer. ¿Y qué mensaje hacia el frente va a haber de ahí? Que ese es el camino. No pelearse y rendir cuenta de lo que estamos haciendo, pero no mirando el azulejo de cosas separadas. Hay que mirar el mural. Todo esto tiene que tener un porqué atrás de un proyecto de desarrollo.
Vos no podés hablar de un sistema tributario sin saber para qué proyecto. ¿Y Scioli? ¿Con Scioli ya habló desde que asumió? Mucho, sí, bueno, mi banco depende de él. Claro. Y la primera entrevista que tuvo cuando empezó fue con nosotros. Yo creo que Scioli, lo que no le podemos decir que no entiende de producción, porque la provincia de Buenos Aires tiene el 50% del Producto Bruto Industrial, tiene el sector agroindustrial más importante casi del país. ¿Pero y qué puede cambiar respecto a la gestión de Culfas? Yo quiero comunicar más, yo creo que nosotros, se enojó a veces Matías, pues yo elogié mucho la función de Matías en lo que trabajó, cómo pasamos la pandemia, cómo crecimos, cómo recuperamos el crecimiento. Creo que fallamos en la comunicación, se enoja a veces porque le digo, pero fallamos, porque no transmitimos, nos han ganado la batalla. Estos que nos están llevando a la crisis, al desazón, a que todos los días el país está mal. Y por otro lado, crecemos al 10%. Y por otro lado, el campo. En 3 días invierte en Expoagro 1.500 millones de dólares. Por otro lado, el campo tiene los mejores precios relativos de los últimos 8 años. Récord de exportaciones el año pasado. Récord de exportaciones, de la balanza comercial. Todos los números después de una pandemia que, Dios mío, si la agarraba Macri, te juro por Dios, no duermo de noche de pensarlo. Pues con Mauri se nos caían 40 pymes por día. ¿Y sabes qué nos decía? Hay que profundizar el modelo. Quería que no, y lo dice ahora, no son bueno. 100 días, son 100 horas. Entonces yo creo que sí, estamos... tenemos un gran activo, un país con un gran activo, y nos estamos ahogando por la caja chica. Y como que estamos en un Rolls Royce que no sabemos poner en marcha. ¿Entendés? Pues no te lo digo de ilusión. Vos ves a la Argentina como un Rolls Royce. Pero querés que te lo describa, ¿por qué? Y sobre todo lo que el mundo te está presentando hoy, yo y el campo nacional se volviera a unir. ¿Por qué el 2002 salimos de la peor crisis al periodo de crecimiento más grande? Primero porque el campo nacional se unió, el radicalismo y el peronismo, el campo nacional, dijo, de esta salimos juntos. Después cada uno seguirá su camino. A mí, que fui el primer ministro de la producción, me llamó Alfonsín y Duhalde. Dijo, acá hay una alianza con la producción. Y este gobierno lo planteó. Lo que no logramos es ponernos de acuerdo. Ahora... Todavía. Eso le iba a preguntar. De cara a 2023, ¿cómo la ve? Digo, ponerse de acuerdo, armar un plan común, o será mediante paso. Si logramos ese acuerdo. Y también hay que traer algo de la oposición sobre una agenda, no digo de todo, de esta del crecimiento. Vamos a sacar la ley de agroindustria, vamos a sacar la ley de electromovilidad de una vez por todas. Que están frenadas en la Cámara de Diputados, por ¿no? Eso. Entonces las vamos a sacar. Ahí entre todos la tenemos que sacar. ¿Por qué? Porque la juventud de la política, creo que te lo he dicho varias veces acá, de ambos lados de la grieta, tiene una oportunidad enorme. Ahora, de no haber acuerdo, también puede tener un riesgo enorme, de que la política, la gente diga que se vayan todos. Que venga un Milei. Pero, a ver, Vasco, la dirigencia empresarial, sí, la pyme y la no pyme, ¿tienen conciencia de esto que decís? Porque a veces parece que no jugaran para su propio interés. Sí, bueno, sabes que yo he dicho, lee mi libro, te lo voy a dar, no quiero hacer, pues lo voy a hacer la próxima, se los digo. Por favor. Lo tenemos. Donde digo el 2001. Que muchas veces los industriales le vendemos la soga al que nos ahorca. Porque no es muy difícil. ¿Qué pedíamos nosotros, las pymes argentinas, al gobierno de Macri? Al final, danos una moratoria, hermano, nos estamos muriendo. Por lo menos no me embargué la cuenta, porque no tenía moratoria y te embargaban, te pegaban un tiro en los pies, la cuenta corriente. No me aumenté más las tarifas, pago el doble de tarifa y produzco la mitad. Le pedíamos las tasas de interés, eran pornográficas. Yo llegué al banco con 85 o 95% de la tasa de interés en pesos. Y le pedíamos, ¿qué nos dieron? Nada. Llegó la crisis, nos dieron las moratorias, ¿alguien va a negarlo? Más grandes del mundo. Nos plancharon las tarifas, nos permitieron suspender el pago vuelta, con todo y hasta eso, nos pagaron los sueldos. Bueno, de ¿qué vuelta y querés con que todo te eso diga? en una frase, porque tenemos que cerrar, Vasco. Sí. Entonces, ¿por qué siguen haciéndole el caldo cuando se empieza...? Es ideológico. Sí. Yo creo, la verdad, tengo que decir, Franco, no en las pymes, porque al contrario, yo creo que hay un tema ideológico importante. O clasista. Ideológico, hay un tema antiperonista muy importante, ¿no? Muchos industriales
quieren ser productores agropecuarios, quieren ir al jockey, ir a la rural. Quieren ir a la inauguración de la rural. Ser desarrollistas, ser peronistas, ser negro, tener que comer grasa en las uñas. Pero a la larga, durante el periodo de Mauri, no hubo un solo sector industrial que haya terminado mejor que como empezó esos 4 años. Vasco, gracias por haber venido. A ustedes. La próxima. A Massa. Sí, No, tráelo. No, Tráelo vos. Si no quieres solo. Le gusta más vos que yo, estás seguro. Bueno, nos estamos yendo. ¿Caruso no? No tanto. Antes de cerrar el programa, feliz día para todos los trabajadores y las trabajadoras del Estado en su día. Aquí nuestro saludo y nuestras gracias permanentes. ¿Nos vamos? Nos vamos. Nos Hasta encontramos mañana a las 9 de la noche.